Estamos estudiando en nuestro estudio bíblico, considerando el libro de Levítico en el Antiguo Testamento, dentro del cual hemos visto en sus primeros capítulos los sacrificios y sus leyes, con toda la tipificación que representan, es a saber, la obra del Señor Jesús, la cual es de mérito infinito y de eficacia infinita. Estudiamos además en los capítulos 8 y 9, donde encontramos la consagración de los sacerdotes y el comienzo de su ministerio, teniendo grandes lecciones para nosotros en lo que respecta al sacerdocio espiritual de Cristo, que como creyentes debemos considerar. En el capítulo 10 hemos aprendido con temor y reverencia acerca de no ofrecer fuego extraño en nuestra adoración y alabanza, que como sacerdotes expresamos en nuestros sacrificios espirituales, pues que todo culto solemne debe estar basado en la obra redentora de Cristo. En el capítulo 11, el cual nos habla acerca de las leyes de lo limpio y lo impuro, reflejando aquellos animales, aves, peces y reptiles que eran aceptos y los que no lo son. Pero esto era una figura del andar del creyente en Cristo, el cual medita la palabra y la hace suya, deja una huella de testimonio en su caminar, toma la fortaleza espiritual necesaria para seguir adelante, como también la fortaleza para resistir el medio ambiente donde nos desarrollamos, elevándose por medio de la fe, poniendo los ojos en las cosas de arriba donde está sentado Cristo. Y el de apartarnos de toda especie de mal para ser santos, porque Dios es santo. En el capítulo 12 nos habla de la ruina del hombre y del remedio que pone Dios, donde aprendimos que todo ser nacido de mujer es un ser impuro y que necesita la sangre de expiación para ser purificado. Lo que consideraremos, apreciados hermanos, a continuación en nuestro estudio será el capítulo 13, el cual nos habla de la lepra en el hombre. Y también consideraremos una porción del capítulo 14, el cual nos habla sobre la ley de la purificación de un leproso, dentro de las cuales veremos una lección de fundamental importancia. Fíjese que el sacerdote nunca debe juzgar, sino que debe aplicar la palabra de Dios, la cual prescribe la necesidad ante los eventos que se deben observar, siendo la guía inefable y la autoridad infalible del sacerdote fiel. Nunca debemos confundir el juzgar con la disciplina tan necesaria muchas veces en medio de la congregación, pero la gran lección que el divino autor desea plasmar en nuestras vidas espirituales es que el sacerdote es uno que no es llamado para juzgar, sino para aplicar la Sagrada Escritura en la congregación del pueblo amado del Señor. Y además el sacerdote debe saber esperar la bendición y la disciplina establecida por el divino autor. Teniendo esto en cuenta, apreciados hermanos, entonces como un telón de fondo, leamos el capítulo 13 desde el texto 1 al texto 46. La palabra del Señor dice así: y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su carne hinchazón o postilla o mancha blanca, y hubiere en la piel de su carne como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de los sacerdotes sus hijos. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel de la carne. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más hundida que la tez de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le dará por inmundo. Y si la piel de su carne hubiere mancha blanca, pero no pareciere más hundida que la tez, ni su pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al 7º día el sacerdote lo mirará,
Y si la llaga a su parecer se hubiera estancado, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo. Y si pareciere haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo dará por limpio, era postilla, y lavará sus vestidos y será limpio. Mas si hubiere ido creciendo la postilla en la piel, después que fue mostrado al sacerdote para ser limpio, será visto otra vez del sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la postilla ha crecido en la piel, el sacerdote lo dará por inmundo, es lepra. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. Y el sacerdote mirará, y si pareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo y se descubre a sí mismo en la carne viva, lepra es envejecida en la piel de su carne, y le dará por inmundo el sacerdote. Y no se encerrará, pues es inmundo. Mas si brotare la lepra cundiendo por el cutis, y ella cubriere toda la piel del llagado desde su cabeza hasta sus pies, a toda vista de los ojos del sacerdote, entonces el sacerdote le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto toda su carne, dará por limpio al llagado, hace vuelto toda ella blanca, y él es limpio. Mas el día en que apareciere en él la carne viva, será inmundo. Y el sacerdote mirará la carne viva, y lo dará por inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Mas cuando la carne viva se mudare y volviere blanca, entonces vendrá al sacerdote. Y el sacerdote mirará. Y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote dará por limpio al que tenía la llaga y será limpio. Texto 18. Y cuando en la carne en su piel hubiera apostema y se sanare, y sucediere en su lugar de la apostema tumor blanco o marcha blanca envermejecida, será mostrado al sacerdote. Y el sacerdote mirará, y si pareciera estar más baja que su piel y su pelo se hubiere vuelto blanco, darálo al sacerdote por inmundo, es llaga de lepra que se originó en la apostema. Y si el sacerdote la considerare y no pareciere en ella pelo blanco, ni estuviere más baja que la piel, sino oscura, entonces el sacerdote lo encerrará por 7 días. Y si se fuere extendiendo por la piel, entonces el sacerdote lo dará por inmundo, es llaga. Empero si la mancha blanca se estuviese en su lugar, que no haya cundido, es costra de la apostema, y el sacerdote lo dará por limpio. Asimismo, cuando la carne tuviere en su piel quemadura de fuego y hubiere en lo sanado del fuego mancha blanquecina, bermejiza o blanca, el sacerdote la mirará, y si el pelo se hubiere vuelto blanco en la mancha y pareciere estar más hundida que la piel, es lepra que salió en la quemadura, y el sacerdote declarará al sujeto inmundo por ser llaga de lepra. Mas si el sacerdote la mirare y no pareciere en la mancha pelo blanco, ni estuviere más baja que la tez, sino que está oscura, le encerrará el sacerdote por 7 días, y al séptimo día el sacerdote la reconocerá. Y si se hubiere ido extendido por la piel, el sacerdote lo dará por inmundo, es llaga de lepra. Empero si la mancha se estuviese en su lugar y no se hubiere extendido en la piel, sino que está oscura, hinchazón es de la quemadura, darálo el sacerdote por limpio, que señal de quemadura es. Y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga, y si pareciere estar más profunda que la tez, y el pelo en ella fuere rubio y adelgazado, entonces el sacerdote lo dará por inmundo, es tiña, es lepra de cabeza o de la barba. Mas cuando el sacerdote hubiere mirado la llaga de la tiña y no pareciera estar más profunda que la tez, ni fuere en ella pelo negro, el sacerdote encerrará al llagado de la tiña por 7 días.
Y al séptimo día el sacerdote mirará la llaga, y si la tiña no pareciere haberse extendido, ni hubiere en ella pelo rubio, ni pareciere la tiña más profunda que la tez, entonces lo trasquilarán, mas no trasquilarán el lugar de la tiña, y encerrará el sacerdote al que tiene la tiña por 7 días. Y al séptimo día mirará el sacerdote la tiña, y si la tiña no hubiere cundido en la piel, ni pareciera estar más profunda que la tez, el sacerdote lo dará por limpio y lavará sus vestidos y será limpio. Empero si la tiña se hubiera extendido en la piel después de su purificación, entonces el sacerdote la mirará, y si la tiña hubiera cundido en la piel, no busque el sacerdote el pelo rubio, es inmundo. Mas si le pareciere que la tiña está detenida y que ha salido en ella el pelo negro, la tiña está sanada, él está limpio, y por limpio lo dará el sacerdote. Asimismo, el hombre o mujer, cuando en la piel de su carne tuviere manchas y manchas blancas, el sacerdote mirará, y si en la piel de su carne parecieren manchas blancas algo oscurecidas, es empeine que brotó en la piel, está limpia la persona. Y el hombre, cuando se pelare la cabeza, es calvo, más limpio. Y si, y si la parte de su rostro se pelare la cabeza, es calvo por delante, pero limpio. Mas cuando en la calva o en la antecalva hubiere llaga blanca rojiza, lepra es que brota en su calva o en su antecalva. Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la henchizón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la tez de la carne, leproso es inmundo. El sacerdote lo dará luego por inmundo, en su cabeza tiene llaga. Y el leproso en quien hubiere llaga, sus vestidos serán deshechos y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro, habitará solo, fuera del real será su morada. Levítico capítulo 14, desde el texto 1 al texto 9. Dice así la palabra del Señor. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley del leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y el sacerdote saldrá fuera del real, y mirará al sacerdote, y viendo que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él que se purifica 2 avecillas blancas, limpias, y palo de cedro, y grana, e hisopo. Y mandará el sacerdote matar la avecilla en un vaso de barro sobre aguas vivas. Después tomará la avecilla viva y el palo de cedro y la grana y el hisopo, y lo mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas vivas. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le dará por limpio, y soltará la avecilla viva sobre la haz del campo, y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todos sus pelos, y se ha de lavar con agua, y será limpio, y después entrará en el real, y morará fuera de su tienda 7 días. Y será que al séptimo día raerá sus pelos, su cabeza y su barba, y las cejas de sus ojos. Finalmente raerá todo su pelo y lavará sus vestidos y lavará su carne en aguas, y será limpio. Que el Señor bendiga su palabra. Fíjense, apreciados hermanos, que entre todas las funciones, según la ley de Moisés, que debía desempeñar el sacerdote, ninguna exigía una atención más paciente y una adhesión más estricta a la guía divina. Como la comprobación del tratamiento de la lepra, este hecho es de suma importancia en nuestro estudio ante las lecciones soberanas que el Señor de gloria desea enseñarnos. 2 cosas exigían la solicitud vigilante del sacerdote. Primero, la pureza de la congregación. Y segundo, ver la gracia de Dios.
la cual no podía admitir la exclusión de un miembro cualquiera a menos de mediar motivos claramente determinados. La santidad no podía y no puede permitir que un miembro cualquiera que debía ser excluido morase en medio de la congregación. Pero por otra parte, la gracia infinita de Dios no quiere que ninguno estuviese fuera, debiendo estar adentro, en pleno goce de la comunión con el pueblo amado del Señor. Por esto entonces el sacerdote tenía la más urgente necesidad de practicar la paciencia, la calma, la sabiduría y la ternura. Ciertos síntomas en la congregación podían parecer de poca importancia, siendo en realidad realmente graves. Y otros síntomas podían parecer lepra sin serlo. Era preciso entonces que el sacerdote tuviera la mayor atención y la mayor sangre fría. Una observación precipitada, una conclusión demasiado pronto podía entrañar las más serias consecuencias, ya sea hacia la congregación o ya sea hacia alguno de los miembros de ella. Esto explica, apreciados hermanos, la frecuente repetición de las frases de los textos que hemos leído de la palabra de Dios, así como, y el sacerdote mirará, y el sacerdote encerrará al llagado por 7 días, y al 7º día el sacerdote mirará, y le volverá a encerrar por otros 7 días, y al 7º día el sacerdote lo reconocerá de nuevo. No se debía juzgar o decidir de ningún caso precipitadamente. No se debía formar ninguna opinión a oídas. El examen personal del sacerdote, el discernimiento sacerdotal, el discernimiento espiritual, la tranquila reflexión y la estricta adhesión a la palabra escrita, la guía santa e inefable, todas estas cosas eran formalmente exigidas al sacerdote si quería formarse un sumario sano sobre cada caso. No debía dejarse llevar por sus propios pensamientos, no debía dejarse llevar por sus propios sentimientos, ni menos debía estivar en su propia sabiduría. El sacerdote tenía minuciosas instrucciones en la palabra de Dios, bien establecidas para someterse a ellas cada detalle, cada trazo, cada movimiento, cada variación y cada síntoma en particular. Todo estaba prescrito divinamente. Solo el sacerdote debía conocer bien la palabra de Dios y conformarse a ella en todos sus puntos para evitar errores. Consideremos ahora lo que significa la enfermedad de la lepra. Esa lepra desarrollada en un individuo o en su vestidura o en una casa. Desde el punto de vista físico, apreciados hermanos, no hay nada más repulsivo que esta enfermedad. Y fíjese que esta enfermedad ofrece una figura de las más vivas y aterradoras del pecado. La lepra es el pecado en nosotros, el pecado en nuestras circunstancias y el pecado también en una asamblea o en una congregación. ¿Qué lección hay aquí para nosotros? Que una enfermedad tan horrorosa y humillante sea empleada para representar en figura el pecado, es decir, el mal moral, sea en un miembro de la congregación del Señor o sea en la circunstancia de uno o más de estos miembros
o sea en la congregación misma, donde se reúnen en el nombre del Señor. Consideremos un primer punto en cuanto a la lepra en un individuo. Fíjese que en cuanto a la acción del mal o a lo que podía parecer mal en algún miembro de la congregación, es un asunto de grave y de seria importancia esa observación. Un asunto que exige la mayor atención y toda solicitud de parte de los que desean de corazón el bien de las almas y de la gloria de Dios. Todo esto ligado al bienestar y a la pureza de la congregación como cuerpo y de cada uno de sus miembros en particular. Si bien los principios generales de la lepra y de su purificación se aplican en un sentido secundario a todo pecador, pues la lepra es figura, como expresábamos, del pecado, del mal moral, de la impureza en el hombre. Sin embargo, la porción de la Escritura que nos ocupa, la porción de la Escritura en que hemos leído este asunto está relacionado con el pueblo reconocido de Dios. Es decir, se dice de la lepra que está en el pueblo amado del Señor. El individuo que aquí se ve sometido al examen del sacerdote es un miembro activo en la asamblea de Dios. Y es de suma importancia comprender bien este punto. La asamblea de Dios o la congregación de Dios debe conservarse pura, porque es la habitación donde expresamos nuestro culto racional como cuerpo en el Señor y hacia el Señor en su nombre. Ningún leproso puede habitar, es decir, ningún leproso debe tener comunión o participar de las actividades sagradas en el recinto donde se reúnen los miembros al nombre del Señor. Pero observemos, la vigilancia, la paciencia perfecta recomendadas al sacerdote, el ministro del santuario, por temor de que alguna cosa no sea lepra y fuese tratada como tal, o alguna cosa que fuera lepra realmente y fuese tolerada. Fíjese, apreciados hermanos, que muchas afecciones podían aparecer en la piel, que era el lugar de la manifestación de la lepra, y eran semejantes a la plaga de la lepra, la cual después de una paciente investigación del sacerdote resultarían solamente superficiales. Pero era necesario poner mucha atención cualquier grano que podía aparecer en la superficie de la piel, el cual, pidiendo los cuidados de aquel que obraba por Dios, podría ser aquel hombre no realmente inmundo. Y en cambio lo que parecía ser más que un grano superficial e insignificante, podía ser algo más profundo que en la piel, algo que fuese a la vez interno, algo que afectara a los elementos ocultos del cuerpo. Todo esto exigía una mayor solicitud de parte del sacerdote. Una pequeña negligencia de él como ministro del santuario, un ligero olvido podía tener consecuencias desastrosas. Podía ocasionar la inmundicia en la asamblea por la presencia de un leproso real. Apreciados hermanos, ¿no hay en todo esto un rico fondo de instrucción para nosotros como pueblo de Dios? Hay aquí una diferencia entre las enfermedades personales y la positiva energía del mal. Tenemos que saber diferenciar entre las enfermedades personales que podamos tener
pero también tenemos que saber evidenciar la positiva energía del mal. Entre los defectos que podamos tener como seres humanos y las imperfecciones de la conducta y la actividad del pecado en los miembros de la congregación. Y es de suma importancia velar sobre nuestras flaquezas y debilidades, porque si no somos guardados respecto a esto, y si no las sentenciamos, pueden llegar a ser la fuente de un mal positivo en nuestras vidas. Y ese mal positivo, por muy pequeño que sea, se puede transformar en una lepra incurable en nuestras vidas. Todo lo que es de nuestra naturaleza carnal debe ser censurado y rechazado. No debemos ser indulgentes con las flaquezas personales que están en nosotros mismos, pero debemos tener la gracia necesaria para con las flaquezas que están en los demás. Fíjese que semejante al tumor blanco, como leíamos en el caso del israelita, pueden llegar a ser la fuente de una verdadera inmundicia y ser la causa de una expulsión de la congregación. Toda debilidad, cualquiera sea su carácter, debe ser vigilada por temor de que llegue a ser una ocasión de pecado. Una cabeza calva no era causa de lepra, pero la lepra podía declararse allí y por consiguiente era necesario la vigilancia. Eso nos enseña que hay 1000 cosas que no son malas en sí mismas, pero pueden llegar a ser ocasión de pecado si no se tiene la debida vigilancia. Apreciados hermanos, ¿cuántas congregaciones han quedado vacías? ¿Y cuál es la causa? La lepra en medio del pueblo de Dios. El pecado debilita, el pecado destruye, el pecado promete la dicha, pero trae la ruina. Si los administradores, los ministros del Señor, los sacerdotes en Cristo no saben tener una vigilancia con un discernimiento espiritual, como el que debía tener el sacerdote levítico, el resultado puede ser una congregación vacía en el futuro o una congregación contaminada plenamente con una lepra. Y no se trata solamente de lo que a nuestro parecer, lo que llamamos tachas o defectos personales, sino aún de cosas de las cuales nuestros corazones están dispuestos a gloriarse. La agudeza de nuestro genio, la vivacidad de nuestro espíritu, todo esto puede llegar a ser una fuente de un centro de ocasión para que se germine una lepra. Cada uno tiene una tendencia de la cual debe guardarse. Alguna cosa que hace que deba estar en una continua observación. Pero también debemos manifestar, gracias al Señor, la grande gracia que hay en Dios, al poder referir todas estas cosas a un Padre cariñoso y poder referir nuestras debilidades, nuestras flaquezas y nuestros dolores para tomar de Él la fortaleza, el consuelo y el hallar gracia para el oportuno socorro, dice la Escritura. Veamos ahora lo que se hacía en cuanto a la plaga de lepra cuando era indudablemente reconocida. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote? La verdad que el Dios de Israel podía soportar las enfermedades y los defectos,
Pero en el momento en que la enfermedad llega a ser un caso de inmundicia, como el caso de la lepra, ya fuese en la cabeza, en la barba, en la frente o en cualquier otra parte del cuerpo, no podía ser tolerada en la santa congregación. He aquí entonces cuál era la condición, la ocupación y el lugar del leproso. Sus vestidos deshechos, la cabeza descubierta, es decir, rapada, embozado y gritando: inmundo, inmundo, inmundo. El leproso tenía que morar fuera del campo, fuera del real, en la soledad del desierto vasto. ¡Qué condición más terrible! Es más, la Escritura manifiesta: habitará solo, como hemos leído. Fuera del real será su morada. Y era indigno de la comunión y de la sociedad con sus semejantes. Estaba excluido del único lugar donde se conocía y se disfrutaba de la presencia de Dios. Aquí tenemos, apreciados hermanos, el reflejo de lo que ocasiona el pecado en el hombre o en, en un miembro de la congregación. Fíjese que el leproso, en el texto que hemos leído, no es un pecador perdido, no es un pecador impotente, culpable y convencido, en quien el pecado y la miseria están enteramente descubiertos y que por consiguiente se siente necesitado de Dios. No ese es el cuadro que presenta la Escritura del leproso, sino que vemos en el leproso un hombre congregado en la comunión de los santos, y es un hombre que es puesto aparte de la comunión. Un hombre en quien el pecado obra la eficacia del pecado en él. Un hombre en quien la energía del mal ejerce el dominio en él. Esto es lo que mancha y excluye el gozo de la presencia de Dios y de la comunión con los santos. Mientras obra el pecado en él, no puede haber comunión ni con Dios ni con su pueblo. Habitará solo, fuera del campo será su morada. ¿Hasta cuándo? Todo el tiempo en que la llaga de lepra estuviera en él. Hay aquí, apreciados hermanos, una gran lección para nosotros. La acción del mal es el golpe de muerte a toda comunión que podamos tener en medio de la congregación. Fíjese que pueden haber apariencias exteriores. Podría haber un puro formalismo, una fría profesión, pero no puede haber comunión mientras el mal está obrando en un miembro de una congregación. Cuando se forma el grano, cuando el grano se hace visible y el sacerdote lo ve, cuando sale el grano a la superficie, cuando se descubre enteramente el mal, es allí cuando se puede combatir y quitarse por la gracia de Dios y por la sangre del Cordero, tal como dice el texto 12 y 13 del capítulo que hemos leído. Podríamos volver a leerlo, que dice: más si brotare la lepra cundiendo por el cutis, y ella cubriere toda la piel del llagado desde su cabeza hasta sus pies y toda vista de los ojos del sacerdote, entonces el sacerdote la reconocerá. Y si la lepra hubiere cubierto toda su carne, dará por limpio al llagado, hace vuelto toda ella blanca, y él es limpio. Desde el momento en que el creyente pecador ocupa su verdadero lugar ante Dios,
está terminada la cuestión. Tal como dice el Salmo 32, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La cuestión está finiquitada. El sacerdote observa esa condición y lo declarará limpio. Veamos un segundo punto de importancia. La lepra en la vestidura o en la piel. Fíjese que la lepra en la vestidura, en los vestidos del hombre que se congregaba, o en la piel de él, sugiere la idea de las circunstancias o los hábitos que el hombre tiene. Este punto de vista es muy importante para la vida práctica. Vemos la misma investigación por parte del sacerdote. Un mirar, una observación paciente, donde no hay ninguna precipitación, ninguna indiferencia. Con diligencia el sacerdote mirará la plaga y encerrará la cosa plagada por 7 días. No debe haber ni apatía por parte de él, ni negligencia por parte del ministro. El mal puede introducirse de 1000 maneras en nuestros hábitos o en nuestras circunstancias alrededor. Era necesario entonces que esté encerrada durante 7 días, a fin de tener tiempo necesario para que se manifieste completamente. En otras palabras, el ministro o el sacerdote debía observar. El texto 51 y el texto 52 de nuestro capítulo 13 dice así: y al 7º día mirará la plaga, y si hubiere cundido la plaga en el vestido, o estambres, o en la trama, o en la piel, o en cualquiera obra que se hace de pieles, lepra roedora es la plaga, inmunda será. Será quemado el vestido, o estambre, o trama de lana o de lino, o cualquiera obra de pieles en que hubiere tal plaga, porque la lepra roedora es, al fuego será quemada. ¿Qué podemos aprender de esta actitud? El hábito pernicioso debe abandonarse en ese instante en que se descubre. La acción de quemar el vestido expresa el juicio que se debe hacer sobre el mal, sean en los hábitos personales o sea en las circunstancias en las cuales un creyente en Cristo se ve envuelto. El ministro nunca debe juzgar. El sacerdote espiritual nunca debe juzgar. Y el sacerdote israelita no juzgaba. En ciertos casos, el vestido solo debía ser lavado, lo que expresa que la acción de la palabra de Dios sobre los hábitos del hombre hace su efecto y necesita una paciente atención para asegurarse que esos efectos sean aplicados de la palabra en el llagado o en la cosa, vestidos, etc. Cuando hay algo irremediable, cuando el sacerdote ve algo absolutamente malo en nuestra posición, o en nuestra condición, o en nuestros hábitos, debe renunciar a ello enteramente. Es decir, el vestido era quemado, el juicio era aplicado, y el creyente leproso era puesto aparte de la comunión de los santos. Hemos leído en el capítulo 14 acerca de la ley del leproso cuando se limpiare. Observemos algunos puntos de interés en esta porción de la Escritura. Dice la Escritura de que el leproso
será traído al sacerdote, y el sacerdote saldrá fuera del real. Eso dice en el texto 3 del capítulo 14. Podríamos volver a leerlo para recordarlo. Y el sacerdote saldrá fuera del real y mirará al sacerdote, y viendo que está sana la plaga de lepra del leproso, actuará. El sacerdote saldrá fuera del real hacia el leproso. Ya hemos visto cuál era el lugar asignado para el leproso. El lugar asignado para el leproso era fuera del campo, a distancia de Dios, a distancia del santuario, y fue expulsado de la congregación de los santos. Su condición era inmundo. Estaba fuera del alcance de todo socorro humano. Y en cuanto a sí mismo, no podía hacer más que comunicar la inmundicia a quien lo tocare. Era pues completamente imposible que el leproso pudiera hacer alguna cosa para purificarse. No había ningún socorro para él. No podía abrirse él mismo un camino hacia Dios, pero Dios podría abrirse el camino hacia él. Esa es la gracia infinita de Dios. Su único recurso, el único recurso que tenía el leproso, estaba en Dios. Y la Escritura expresa: el sacerdote saldrá fuera del real. No dice el leproso irá al sacerdote, sino que la Escritura dice el sacerdote saldrá fuera del real. Antes de ser declarado limpio, era necesario que se realizara a sí mismo el leproso una obra en su favor. Obra que no podía ni hacer ni ayudar a hacer, obra que otro debía efectuar por él. El leproso solamente debía estar tranquilo y ver al sacerdote hacer una obra en virtud en que podía perfectamente ser limpio. El sacerdote lo hacía todo. El leproso no hacía absolutamente nada. Fíjese que lo que dicen los textos 4 y 5, recordémoslos. El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica dos avecillas vivas, limpias, y palo de cedro y grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas vivas. En la soledad del sacerdote fuera del campo, saliendo de la morada de Dios, fíjese, apreciados hermanos, que aquí vemos al Señor Jesús descendiendo del seno del Padre, dejando sus glorias magníficas, dejando su morada eterna, para venir a esta tierra manchada donde nos veía hundido en la lepra maldita, el cual es el reflejo del pecado. Y aquí en el texto 5 que hemos leído, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas vivas. Aquí tenemos el tipo de muerte de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno, dice la Escritura, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, reza en el capítulo 9. Y en 2 Corintios, en su capítulo 13, dice, y fue crucificado por flaqueza. Después que la sangre ha sido derramada, el sacerdote puede entrar inmediatamente y plenamente en su obra. No podíamos encontrar una figura más perfecta de la resurrección de Cristo, figura de la avecilla viva que se soltaba sobre la haz del campo. No se soltaba esa avecilla
hasta después de la muerte de su compañera. Y estas dos avecillas representan un solo Cristo en dos momentos de su obra bendita en esa cruz del Calvario. Primero, la avecilla muerta representa la muerte de Cristo en la cruz, y la avecilla que era soltada sobre la haz del campo representan la resurrección de Cristo después de su muerte. Vemos al ave viva elevándose por los cielos, llevando sobre sus alas la señal que representaba la expiación cumplida. Proclamaba que la obra estaba terminada y el fundamento había sido puesto. Fíjese que en el texto 7 de Levítico capítulo 14 hay 3 puntos asociados y relacionados aquí. Volvamos a leer ese texto 7. Dice, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le dará por limpio, y soltará la avecilla viva sobre la haz del campo. Esos 3 puntos asociados y relacionados son la sangre derramada, el leproso declarado limpio y el ave viva puesta en libertad. No hay ni una sola palabra sobre lo que el leproso debía hacer, sobre lo que el leproso debía pensar y sobre lo leproso que debía decir o sentir. Bastaba que el leproso fuese declarado y cubierto de la lepra desde la cabeza a los pies. Todo lo demás corresponde a Dios. El plan de liberación era divino. El sacrificio necesario era divino. El derramamiento de la sangre era divino. La aspersión de la sangre era divina. El resultado es divino. Esto es el reflejo de la obra de la redención. El mismo Dios me dice que no hay condenación, pues Cristo con su sangre hizo mi redención, reza un himno. Luego vemos al leproso limpio, consagrado nuevamente con la sangre aplicada y con el aceite de la unción aplicado, es vuelto a la congregación de los santos y es vuelto a tener íntima comunión con Dios y con los suyos en medio de su pueblo, a reunirse en su nombre. Qué maravillosa porción de salvación vemos aquí. Con cuánta razón la Escritura dice, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.